Bienvenido todo el mundo a este webinar número 20. Lo estamos haciendo después de una cierta pausa. Hemos estado de descanso en torno a un par de meses, sí. Han llegado muchas nuevas ideas en este periodo de tiempo. Y en el webinar de hoy, y muchas gracias a toda la gente que está participando en esta noche de sábado, y por supuesto también a toda la gente que lo verá después. De lo que vamos a hablar hoy es algo que tal vez podría sonar extraño, el manejo de las vulnerabilidades. Probablemente esto es algo que no es muy positivo a lo mejor para maximizar la audiencia. ¿Qué es esto? Manejo de vulnerabilidades. ¿De dónde sale este término? Pero vamos a empezar un poco más allá, y de hecho el webinar de hoy va a tratar sobre grandes cuestiones. Y esto es de lo que quería hablar. Por supuesto, históricamente, los temas que suelen ser más populares son aquellos que son más concretos. ¿Qué hacemos con la subluxación de cadera? ¿Cómo lidiar con la escoliosis, con el dolor? La gente, por supuesto, tiene una tendencia a centrarse más en los problemas prácticos, especialmente cuando estos problemas se formulan de manera convencional. Y todo el mundo sabe lo que es la escoliosis, tiene una imagen de la escoliosis y entonces puede buscar la solución. Pero hoy volveremos o haremos una transición hacia esas grandes cuestiones. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer. Y espero que, según vayamos pasando por estas transiciones, entiendan también de dónde viene este término de manejo de vulnerabilidades, y no espero poder cubrirlo todo hoy, pero sí que es un buen momento para lidiar con estas grandes cuestiones, porque estas cuestiones son de hecho más importantes que cualquier otra cuestión menor. Siempre son, digamos, el subproducto de lo que está por encima. Dicho esto, he tratado de hacer un pequeño resumen en una lista que se muestra en un PowerPoint, que nos ayudará a organizarnos un poco más. Así que, ¿se ve bien? Perfecto. Lo que vamos a empezar viendo hoy son las cuestiones principales. Porque como padres, con un niño con capacidades especiales, esto nos transforma la vida y la vida de toda la familia, y estas son las cuestiones clave. Es lo que impacta nuestra vida en el día a día, en ese contexto, y también en el contexto de muchos años. Y por eso la cuestión central es, por supuesto, entender qué es el progreso. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Cómo podemos mejorar las cosas? ¿Qué es mejor y qué es peor? ¿Qué estrategia queremos elegir? Teniendo en cuenta que hay limitación de recursos. No quiero sonar como un economista, pero esa es la realidad. Como padres, ustedes tienen un tiempo limitado y de energía también, y un esfuerzo limitado que se puede hacer, y esas son grandes decisiones que tomar. Y esa limitación nos hace elegir qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Y dentro de lo que podemos hacer, qué es lo mejor que podemos hacer. Y del mismo modo, nuestros niños viven en un ambiente
donde también hay una limitación de recursos, ya sea metabólica o de ritmos y ciclos vitales, etcétera, etcétera. Y eso es algo de lo que no podemos escapar. Por eso hoy vamos a tratar de cubrir esto, las grandes cuestiones. Y luego también tenemos estas otras preguntas como ¿cuál es el horario o la línea temporal de nuestro trabajo? ¿Estamos pensando en los siguientes 6 meses, en el siguiente año? ¿Estamos pensando en los siguientes 5 años? ¿Acaso estamos pensando en qué? ¿En qué tiempo estamos pensando? ¿Cuál es nuestro plan a largo plazo? ¿Cuál es nuestra distribución de esfuerzo? ¿Cuál es la evaluación de nuestra actuación? Y las crisis también. Y esto es lo que estamos tratando de ver. ¿Y quién está al mando? ¿Son ustedes? ¿O acaso están ustedes delegando esas decisiones en otra persona? Y si lo están delegando en otra persona, ¿qué estrategias está utilizando esa persona? Y por supuesto, la cuestión central en la que nos centraremos más y más, y la he puesto en el centro, es la cuestión de los sacrificios. Porque cuando los recursos son limitados, no podemos centrarnos en todo. Queremos esto y aquello y lo otro, pero no es posible. De tal forma que solo podemos tener un número limitado de cosas. Y de manera práctica, no es algo material, pero los niños necesitan una respiración de calidad, digestión, ciertas posiciones, necesitan moverse, etcétera, etcétera. Y todas estas cosas necesitan diferentes tonos musculares, energías, participación de sus sensores, procesamientos. En ese sentido, hay una secuencia y prioridades y unos sacrificios que tienen que darse. Esta es la clave. La palabra sacrificios. Eso es lo que nos va a ayudar a navegar hacia la siguiente gran cuestión, porque la cuestión más importante desde el punto de vista práctico es qué es mejor y peor. ¿Cómo sé que estoy haciendo lo correcto? O si donde estoy ahora es algo temporal o estoy bloqueado o bloqueada aquí. ¿Va a mejorar? ¿Pero qué es mejorar? ¿Voy a ser capaz de entender que mejor es más sencillo o que tal vez tengo que delegar ciertas cosas en otra persona? Así que aquí hay muchas sutilezas y estas sutilezas forman grandes preguntas que habitualmente no articulamos, pero que sí que son las que necesitamos tener decididas. Y el hecho es que todas estas cuestiones, fíjense, podría ser una gran nube de cuestiones, pero desde el punto de vista práctico, si nos centramos en cuál es cuáles son los túneles de transformación centrales, como los llaman el cuchillo de carnicero de la realidad, lo que parte las cosas en dos. ¿Podemos ir hacia la derecha o a la izquierda? Esa es la pregunta central. ¿Está el cerebro roto? ¿O podemos confiar en él? Esta es la pregunta más importante, porque si nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a todo el mundo, los padres, los profesionales, el colegio, los trabajadores sociales, si nosotros, como sociedad y en general, creemos que este cerebro está roto, bueno, entonces eso es una lesión y como hay una lesión, pues está haciendo las cosas mal, como un aparato roto, y entonces hay una lógica. Pero si podemos confiar en este cerebro, en que está lo suficientemente bien o que es la mejor fuente de soluciones posible que viene de su interior y muchas veces con sacrificios que ni siquiera entendemos, ahí tenemos otra mentalidad totalmente distinta, porque si el cerebro está roto, tenemos
que llamar a alguien que lo arregle desde fuera. Y esta persona que lo arregla puede ser de distintos modos. El primero, al que solemos llamar, suele ser un doctor. Y el doctor será un neurólogo y este neurólogo llega e intenta arreglarlo con cierta medicación. Si no es capaz de hacerlo, llamamos a otra persona que lo arregle, que tal vez sea un terapeuta, un fisioterapeuta. Luego puede aparecer un cirujano ortopeda. Así que hay muchos arregladores con esa mentalidad. Esto está roto, esto no funciona. Tenemos que arreglarlo o colocarlo de una manera como una máquina para ponerlo mejor. Y tal vez no lo arreglemos del todo, pero sin lo que hemos hecho nosotros sería peor porque está en un estado desastroso. Eso es una solución externa, ¿no? Pero esto no se termina aquí. Y podemos decir, no estoy contento con estos arregladores. Voy a buscar alternativas. Voy a buscar gente que lo arregle desde el punto de vista no convencional. Y entonces llega todo lo demás. Y pueden llegar hasta nosotros y decir, ABR, la gente de ABR, ¿son ustedes capaces de arreglar a mi niño? ¿Pueden arreglar estos problemas y solucionarlos y darme los resultados que yo quiero? O tal vez incluso pueden ir más allá y van hasta el final, hasta la gente más alternativa de todas y llegan a los magos, la gente que hace magia, milagros y que les va a solucionar el problema a ustedes. Eso es arreglar. Porque cuando creemos que un sistema está roto, pasa esto. Y luego, lo otro sería si confiamos en que esa es la solución mejor interna que tiene el niño, entonces tenemos una posición mucho más humilde y decimos, bueno, tenemos que respetar esto. Hay muchas cosas que desconocemos aquí y lo único que podemos hacer es alimentar este sistema, nutrirlo, ayudarlo, darle mejores opciones y esperar que estas opciones sean aceptadas por el sistema. Y es una mentalidad muy diferente. Y, por supuesto, ustedes conocen mi posición. Mi posición hoy es muy clara. Y es que si este cerebro es suficientemente bueno como para hacer funcionar la respiración, para hacer funcionar la digestión, la circulación y todo lo demás, que nosotros, como agentes o pensadores externos, no tenemos ni idea de cómo funcionan, no somos capaces de replicarlo, podemos hacer como que sabemos algo, pero eso es saber algo sin ser capaz de replicarlo. Y esto es algo que no puede ser sencillamente echado por alto, ¿no? Pasado por alto. Porque a veces creemos que tenemos el derecho de arreglarlo. Y estas son grandes cuestiones. Y por supuesto, como padres de estos niños, muchas veces podemos pensar, bueno, señor Bloom, otra vez está usted tan filosófico. ¿Quién soy yo? Yo soy solo un padre, una madre. Usted me está haciendo preguntas que son más de una conferencia de grandes pensadores. ¿Por qué me está molestando con todo esto? Bueno, desgraciadamente, la realidad es que esos grandes pensadores en las conferencias, ellos están muy contentos con la situación actual. Fíjense, porque ellos están encantados de ser los arregladores, y de hecho son arregladores que no pueden arreglar nada, y ponen esa esperanza en un futuro y son catálogos de problemas y definen nuevos problemas y luego consiguen soluciones a corto plazo que son suficientemente buenas para una publicación, pero no tienen ningún interés más allá. Porque esto ni siquiera es algo que pueda publicarse.
Si usted le hace estas grandes cuestiones a las revistas sobre desarrollo infantil o neurología infantil, no les van a hacer caso, van a decir, ¿de qué está hablando usted? Ellos solo se centran en algo práctico, que gire en torno a la narrativa actual. Nosotros, dirán, ellos no se centran en esas preguntas. Desgraciadamente, las cosas son así y esto es algo que tendremos que hablar con ustedes. Y bueno, esto es un preámbulo que tal vez ha sido demasiado filosófico, pero bueno, no hay problema. Pasaremos a la parte más práctica. Pero de hecho, ¿por qué he empezado con esto? Bien, porque esto también es otra gran pregunta. Este año, en el 2023, será oficialmente, aunque ya lo hemos hecho, desde que yo lo llamé ABR a principios de 2003, eso significa que llevamos ya 20 años de ABR y la verdad sea dicha, por muy difícil que fue comunicar estas cosas en un formato sencillo de lo que era ABR y lo que hacía hace 20 años, seguimos teniendo este problema. ¿Y qué significa esto? No es que yo no lo haya intentado, yo lo he intentado. Cada año he hecho 10, 20, 30 nuevas definiciones. Igual llevo con 300 nuevos intentos y clarificaciones para hacerlo más accesible. Ha habido muchas transiciones, calidad de vida, luchar contra mejorar la cuestión también de la fascia, la mejora de los elementos débiles, etcétera, etcétera. Pero todavía, incluso hoy, si se hacen la pregunta, cuando alguien les pregunta por ABR, ¿tienen la confianza de poder comunicar el mensaje? Lo más posible es que no. Lo más seguro, imagínense que conocen a alguien en una conversación casual, en un encuentro. ¿Serían capaces de decirles en una frase corta lo que hace ABR sin ponerse sensacionalista y sin decir esto arregla una cosa y aquello? Bueno, sí, porque eso lo pueden hacer y luego les preguntan ¿y cómo va a hacer eso? ¿Hay suficientes pruebas para demostrarlo? Y bueno, hay pruebas de docenas de niños corriendo felizmente por las verdes hierbas. Pero entonces esto nos lleva a este punto. ¿Qué lo hace tan especial? Por un lado es especial y es obvio que sí que funciona, pero por otro lado es verdaderamente complicado de explicar y comunicar. Y explicar cómo funciona exactamente, dónde nos conectamos, cuál es la esencia de lo que estamos mejorando, en qué nos estamos centrando. Y espero que después de la conversación de hoy, y finalmente lleguemos al manejo de las vulnerabilidades, como ese término semioficial, creo que va a ser más sencillo para ustedes de lo que es y cómo funciona y dónde estamos. Y esa era la motivación. Y luego, una vez que tenemos esa motivación, ya llevamos casi media hora. Y como dos imágenes motivadoras, vamos a fijarnos en esto. Esta va a ser nuestra primera imagen motivacional. Esto es la agricultura y esto es la naturaleza. En la agricultura, la clave es la actuación y el máximo número de valores externos en cosechas que se pueden contar y que son específicas. Ese es el orgullo de la sociedad moderna.
todo tiene que poderse cuantificar y tiene que contarse. Esa es la búsqueda de resultados. Y luego aquí tenemos la naturaleza, que está distribuida, está diversificada, pero la cuestión clave y la diferencia más allá de lo pastoral y lo positivo y toda la parte de cuento de hadas, la clave es que lo de la izquierda es anual, y con esto me refiero a que no es sostenible y siempre muere, siempre acaba muriendo. Requiere un apoyo externo brutal para sobrevivir, un arreglo externo. Mientras que esto es perenne y es autosostenible y de hecho requiere una contribución externa mínima para tener esa existencia de calidad. Eso sería lo primero. Y luego esta es una imagen que nos mandó Brigitta, que nos mandó esta buena imagen, aunque es más un dibujo, una ilustración. Y luego esta es otra imagen que vi antes, que es un caballero mostrándonos, esto es un trabajo científico, son unos naturalistas o permaculturistas que nos están mostrando la comparación de los dos tipos de cosechas o maneras de cosechar. La de la izquierda es el cultivo perenne, esa sería la parte natural de la naturaleza, y a la derecha tenemos la parte anual, que es la de la agricultura, la que necesita todo tipo de fertilizantes y no dura mucho tiempo. Y esto, de hecho, es un buen tema, porque cuando hablemos de terapias y rehabilitación, se preguntarán una cosa: ¿a dónde pertenece esto? ¿Cuál es el motivo detrás de esto? ¿Cuál es la idea general? ¿Cuál es la disposición que hay detrás de esto? Esta gente, ¿qué es lo que está buscando con su método? Y hay algunas que pueden ser muy reconocibles, más convencionales, y cosas menos reconocibles, como, digamos, Doman, o más locales, o más globales, como Bobath, o local, como, digamos, Pato, y educación conductiva, que es semi-global en ese sentido. Pero la cuestión es, ¿qué está tratando de conseguir esta gente? ¿Cuál es su perspectiva principal en la vida y su primer set de valores y expectativas? ¿Qué están tratando de conseguir? Y esto es una pregunta muy práctica, porque eso nos lleva de vuelta a donde empecé esta conversación. Empecé la conversación con esto. ¿Cuál es nuestra línea temporal de nuestro tiempo? ¿Quién está al cargo? ¿Cuáles son los sacrificios que vamos a hacer? Bien, y aquí es donde pasamos a la parte más práctica. Cuando hablamos de los pasos prácticos que queremos definir, esa es la esencia de la terapia. Cuando ustedes como padres eligen una terapia, aquí hay una esencia. Incluso la palabra rehabilitación, ella en sí, tiene una carga semántica. Cuando hablamos de estas imágenes, tenemos que apreciar el hecho de que los términos típicos que damos por hechos como definiciones neutrales y explicaciones objetivas de algo, tienen muchos sesgos. Por ejemplo, el término rehabilitación, ¿qué significa? Consiste en de volver, y habilitación, que es dar capacidades, habilidades. Así que desde el principio
esto parte de un contexto social en el que estamos tratando de conseguir unas funciones externas viables. Es una perspectiva funcional, y cuando hay una perspectiva funcional esto significa que va a haber una evaluación funcional. Va a ser un modo funcional de juzgar qué es lo bueno y qué es lo peor, qué es progreso y qué es una partida hacia lo malo. Así que esto ya nos marca unas expectativas. Silenciosamente, ya está predefiniendo una cierta manera de pensar. Y eso es, de hecho, otra serie de preguntas que queremos preguntarnos. Cuando pensamos en progreso, eso significa que algo ha mejorado, ¿no? Debería serlo. Y entonces la pregunta ¿es un mejor futuro o un mejor hoy? ¿Cómo se conectan estas dos realidades? Porque, por supuesto, por un lado, hay un mejor hoy, que sería como, bien, hagamos todo hoy para conseguir los mejores resultados ahora. ¿A quién le importa el futuro? Eso sería un modo. Y el otro sería, bien, no hagamos nada hoy y sacrifiquemos todo para el futuro. Así que lucharemos y tendremos vidas muy difíciles ahora mismo, pero el futuro nos va a pagar a cambio. Esa es otra perspectiva. Pero ambas, de manera bastante interesante, suenan a que estamos buscando gratificaciones externas. Y entonces, ¿cómo podemos llegar a un escenario en el que conseguimos ambas cosas? Un mejor hoy y un mejor futuro. Pero por supuesto, si conseguimos un mejor hoy, no solo va a ser un hoy más simple para conseguirlo, sino que es todo un proceso. Así que tendríamos que fijarnos en las tendencias que son positivas y cuáles son las negativas. Y esto es lo que estamos tratando de entender. Y entonces pasamos a la siguiente cuestión. ¿Cuáles son los mejores resultados externos o estamos fijándonos en las mejores cosas que entran al sistema? Y eso no significa que inmediatamente se vayan a reflejar como un resultado positivo, como nuestra capacidad para gastar. Por supuesto que hay un vínculo, podemos gastarnos lo que no tenemos y también podemos estar acumulando y no gastándonos nada. Y ambas cosas nos estarían llevando en la dirección inadecuada, pero estas son cuestiones que tenemos que hacernos y tenemos que hacer elecciones con sentido y apreciar qué está ocurriendo. Y luego, aquí está una de mis cosas favoritas a largo plazo, que siempre hemos tenido conversaciones sobre ello, y es en qué nos estamos fijando. ¿Estamos trabajando con seres humanos, acaso? ¿Seres humanos? ¿O bien estamos hacedores humanos? ¿Seres o hacedores humanos? Esta también es una gran cuestión. Muchas veces se me ha criticado de hablar de que somos seres, ¿no? Y siempre me dicen que lo que podemos hacer también es importante. Pero la cuestión es que estamos hablando de que tanto hacer como ser están ahí. Pero, ¿qué es lo central? En ese planeta, ¿qué es lo que estamos construyendo?
¿estamos utilizando la parte de hacer, lo que podemos hacer para ayudar al ser que somos? ¿O acaso estamos minando el ser para maximizar el hacer lo que puede hacer? Y no se olviden de que originalmente, ¿cuál es la disposición principal en la medicina? Conseguir que los enfermos vuelvan al campo de batalla y que los enfermos también vuelvan a sus trabajos. Ese es el contrato social principal que tiene la medicina con la sociedad. No es para ayudar a su salud, es para que ustedes puedan seguir haciendo las cosas que necesita la sociedad. Por eso ahí tenemos un problema. Les devuelven a la capacidad de hacer que tienen los humanos. Y por supuesto todos somos partes de la sociedad, así que ese componente de hacedor humano es esencial. Pero mi mensaje central es cuál es la parte más central y cuál es la dependiente. ¿Dónde está el fin y los medios? O digamos, ¿dónde está el objetivo real? Como ya he dicho, la cuestión de hoy tal vez pueda sonar muy teórica, pero son preguntas que tenemos que hacernos. Y yo soy muy capaz de hablar de cosas que son prácticas y del día a día, hablando de una conexión en la cadera o un vínculo en otra zona, pero con los webinars también quiero tener esta oportunidad de ayudarles a ustedes a ver verdaderamente el contexto, porque como padres de niños con discapacidades y miembros de sociedades también, y miembros de una familia, ustedes tienen muchos papeles que desempeñar y muchos sombreros. ¿Y cuál es la parte principal? Si tuviésemos que apuntar a cualquier participante de los webinars de hoy, podremos decir que van a decir que tienen una falta de tiempo, falta de sueño, falta de autocuidados, desgaste, fatiga crónica y también su amigo de la fibromialgia, de no sentirse bien. Y esa es la realidad donde están ustedes. Y, por supuesto, ahí es donde viene el propósito de estos webinars, para ayudarles un poco a suavizar estos golpes, lidiar mejor con sus cargas y darles una confianza subyacente de que están ustedes en el campo adecuado y lidiando con las cosas adecuadas y con la confianza también que pueden poner en sus niños y en los procesos. Y esto es algo que verdaderamente va a ayudarles a que sus vidas sean más sencillas. No es la idea de darles más problemas, sino ayudarles a lidiar con sus día a día. Y según vamos un paso más allá, nos vamos acercando a la formulación que, en mi opinión, va a ser la más práctica de todas. ¿Mejor actuación o mejor existencia? Por supuesto, esto se parece mucho a lo de hacer y ser. Y la palabra existencia, bueno, tal vez no suena suficientemente ambiciosa. Si tenemos esa sobrecarga en esta conversación sobre la actuación y nos fijamos en todas partes en
la actuación de los equipos, de una empresa, de un país, etcétera, etcétera, la actuación óptima, la existencia, casi parece algo menor. Pero por otro lado, la clave es que si dibujamos un iceberg, tenemos una parte muy grande que está debajo del agua, que es la existencia, y ese es el único motivo por el que existe esa pequeña parte que se ve, que es la actuación. Y de este modo empezamos a centrarnos en lo práctico, porque la cuestión fundamental que nos tenemos que preguntar aquí es las diferencias claves en los niños con discapacidad. Es ¿qué ocurre ahí? ¿Acaso tienen una existencia lo suficientemente profunda y perenne? Esa es la pregunta clave. Con esto me refiero a que los sistemas que se están enfrentando a ese día a día con el mundo, que estén funcionando lo suficientemente bien y enriqueciendo su existencia y no empobreciéndola. Esa es verdaderamente la pregunta central. Y esto nos va a llevar a esta otra cosa, incluso más práctica, de cuáles son los sacrificios que hay que hacer y cuáles son las prioridades que hay que elegir. Y yo especificaré en estos términos. El ambiente, tenemos que entender que nosotros existimos y vivimos en un ambiente de muchos relojes que están avanzando. Nuestros procesos internos son procesos de relojes que avanzan. Y voy a volver a estos temas familiares y cuando hablamos de esos relojes que van avanzando, quiero que visualicen esto de manera muy clara. ¿Cuál es el reloj principal y más obvio de la existencia que tenemos? Bien, es ese reloj de la respiración. Lo he mencionado muchas veces, pero esto es algo que hay que entender. Más allá de nuestras cascadas estructurales, si lo entendemos como un reloj, si tenemos 20.000 actos de respiración por día, que se basan en el hecho de que al máximo podemos existir un par de minutos sin ese intercambio gaseoso de dióxido de carbono y oxígeno. Si ese reloj dejase de funcionar, todos los demás relojes se apagan. ¿Y entonces qué significa esto? Eso significa, y por supuesto ahora, después del COVID, sabemos que hay incluso términos especiales, la saturación de oxígeno. Eso significa que mantener la saturación de oxígeno por encima del 95%, esto se convierte en el primer reloj al que hay que satisfacer. Y si el niño no es capaz de satisfacer este reloj, entonces todos los demás relojes se paran. ¿Qué significa esto en la realidad práctica? Esto significa que si los niños nacen con un cierto nivel de debilidad y hace una transición
hacia un ambiente complejo, siempre hablo de esto, el acto de nacer es como aterrizar en un planeta extraño y que nos quiten nuestro traje espacial. Entramos en un pánico. No tienen más que ver esas películas del espacio, porque es un cambio tan dramático de nuestras fuentes de intercambio de gases comparado con el confort que teníamos dentro del útero, con todo controlado, diluido en agua, todo se intercambia a través, no hay problemas, no hay relojes. El reloj fundamentalmente lo hace funcionar la madre, pero aquí tenemos que hacerlo nosotros mismos. ¿Y cuál es el mensaje fundamental aquí? La lesión cerebral sí es un evento muy desafortunado, pero la gente que sobrevive a las lesiones cerebrales y al acto de nacer incluso sin soporte externo, gracias sobre todo a la emergencia de la medicina, ellos necesitan hacer ese trabajo por sí mismos. Necesitan respirar. Y para respirar tenemos que asegurarnos de que nuestro diafragma baja. Porque si el diafragma no baja, entonces no podemos expandir los pulmones. Si el diafragma no baja, si eso no es suficiente, entonces vamos a expandir cosas de alguna forma hacia el cuello, hacia lo que sea, y vamos a luchar por cualquier capacidad extra posible. Y si necesitamos reclutar toda la zona abdominal, si necesitamos expandir las costillas hacia los laterales para ello, pues bien, va a ocurrir. Porque este primer reloj, que funciona digamos cada 10, 15 segundos o incluso al principio más la frecuencia respiratoria, este reloj es el reloj principal que tiene que funcionar. Y repetiré que ahora, si hacemos esto, y si somos el cerebro, esto es lo que tenemos que optimizar para existir. Pero entonces, además de respirar, tenemos un intercambio de líquidos y sólidos. Eso se llama comer y beber. Digamos que eso ocurre 20 veces al día. 20 es 1000 veces menos frecuente que 20.000. Pero en una escala diaria sigue siendo muchas veces. Y entonces, ahora, estamos en una posición de un sacrificio. Somos el cerebro y tenemos que optimizar ciertas cosas. Tenemos que encontrar modos para lidiar con las capacidades que tenemos accesibles para que funcionen varios relojes a la vez. El reloj respiratorio y simultáneamente para cada 1000 movimientos de ese reloj respiratorio, en ese ciclo, y volveremos a esa cuestión del ciclo más adelante, donde ese ciclo necesita funcionar, tenemos que instalar también el ciclo de la digestión con la ingesta de líquidos, digestión, etc. Pero para cada 20 actos de ingesta de líquidos, necesitamos hacer uno, o cuando somos niños, 2 o 3 actos de movimientos digestivos, que es mucho menos frecuente. Pero si no conseguimos tener esto de algún modo u otro, no vamos a ser capaces de avanzar.
Y bien, ahora en esta lista de estas bolas con las que el cerebro tiene que hacer malabares, preguntémonos, ¿vamos a reclutar los brazos, las piernas, cualquier cosa? ¿Va a reclutarlos para ayudar estos procesos fundamentales? ¿O, si es necesario, los va a cortar y negarles material y mantenerlos al mínimo de su supervivencia? En una existencia al mínimo para que no se lleven muchos recursos. Ese es un ejemplo de los sacrificios. Así que este es el acercamiento práctico de ver estos relojes funcionando a la vez. Y por supuesto el reloj de el movimiento es otro que va a venir de manera mucho menos frecuente. Y luego dentro de ese reloj estará el reloj del desarrollo de las cascadas, el desarrollo de la pelvis, etcétera, etcétera. Porque nacemos con unas desventajas, con una pelvis muy pequeña, con una pelvis que incluso en un niño sano son 5 veces más pequeñas de lo que realmente necesitamos para controlar las piernas. Y esa pelvis necesita llegar a su nivel entre el nacimiento y los primeros 2 años de vida. Hay que conseguir aumentar 5 veces ese tamaño de la pelvis. Si no hacemos esto, no seremos capaces de llegar al siguiente vínculo. Pero esto, en un escenario de un niño sano, todas estas cosas vienen enganchadas las unas con las otras y son cascadas. El reloj respiratorio, entonces, a la par con el reloj digestivo. Luego el digestivo se engancha con los movimientos de las tripas. Son relojes también que van ayudándose con la expansión de la pelvis, etcétera, etcétera. Así es como funciona el sistema de un modo positivo. Pero esto es solo para entender que estos son procesos que detrás de la actuación, esa actuación externa que vemos como algo de valor, fíjense, puedo levantar una copa y llevármela a mi boca para beber y luego volver a ponerla en su sitio. Esto es una actuación de un nivel tan alto que realmente es una capa tan pequeña de la representación de ese sistema de existencia subyacente. Y esa existencia subyacente tiene que llegar en el formato de ciclos. Y esa conversación sobre los ciclos, vamos a volver a ella muy pronto, de hecho, ahora mismo. Es tal vez un desvío desde la parte más filosófica con la que he empezado, pero espero que eso nos haya dado y espero que nos dé ese toque práctico que nos permita también volver a esta parte de la presentación. Porque al final del día, una vez que entendemos que estamos en el ambiente de un montón de relojes y tenemos que hacer sacrificios, y los sacrificios entre la existencia y la actuación, de nuevo, volvemos a las grandes cuestiones. ¿Está el cerebro roto o podemos confiar en él? Y saben, yo realmente quiero que sientan esta pregunta, porque no es sencillo, especialmente cuando vemos a nuestros niños luchando con tantas cosas, cuando también están incómodos y los comparamos con niños sanos y vemos dónde están ellos y cómo ellos de manera rutinaria pasan de una crisis a otra, y puede ser una crisis respiratoria o bien digestiva o emocional, muscular,
etcétera, etcétera. Es muy difícil tener esta perspectiva, es muy comprensible. Pero esto es en lo que nos tenemos que centrar. Nosotros somos conectores, tenemos que conectar y enriquecer esta reserva de vida que está ocurriendo dentro de esos ciclos internos. Esta es la imagen clave que tenemos que conseguir. Y de nuevo, entiendo perfectamente que no es fácil porque nadie está dándoles este mensaje. Pero es un problema doble. Nadie les da este mensaje porque la gente sana está demasiado bien. La gente sana funciona tan bien, hay tantas cosas, el nivel de optimización en el sistema de ellos es tan alto que es muy sencillo darlo por hecho. Y decimos, bueno, los músculos actúan y hacen esto otro. Pero la realidad, podemos ver la realidad de cómo de compleja es la existencia por medio de los niños con discapacidades. Esto es una paradoja. De hecho, esto es lo que yo sigo diciéndole a la gente dentro y fuera de este campo. Yo les digo siempre, fíjense, la realidad es que nosotros, colectivamente, como sociedad, con la medicina, etc., estamos bendecidos. Tenemos una ventana de suerte y los niños con discapacidades, particularmente con la llamada parálisis cerebral, que apenas han sido capaces de sobrevivir en las anteriores 5.000 generaciones, ahora, por una parte, pueden vivir lo suficientemente tiempo, se les puede dar el suficiente aporte a nivel metabólico y también nos muestran la diversidad de quiénes somos. ¿Qué ocurre? Es como si hubiera un gran océano y este nivel del agua hubiese bajado y de pronto hemos empezado a ver la vida que había debajo del agua. Y ahora estamos respetando esta oportunidad. En vez de traer las mejores mentes para aprender de aquí, ¿qué están haciendo? Lo estamos dejando en un rincón oscuro y le ponemos unos colores de inclusividad y diversidad, etc. Pero a nivel práctico está ocurriendo exactamente lo mismo en cuanto a los métodos de comprenderlo, tratarlo, etc. Igual que hace 50, 60 o 100 años, donde a estos individuos se les consideraba inválidos, retrasados, términos que no podemos usar ya. Y decimos, vale, no estamos usando los términos, pero les estamos tratando exactamente igual. La esencia es la misma, pero lo han decorado de otra manera. Tenemos esta oportunidad y el modo en el que todo está funcionando es al contrario. El sistema está tratando de meter a estos niños, estos individuos, los que nos muestran el espectro real de lo que son los humanos y lo que la existencia humana manifiesta, y su expansión, y qué está ahí dentro de esa reserva de vida, en vez de eso lo tratamos de reducir a simple rehabilitación. 5 sesiones de terapia física, esto nos va a dar unos grados de mejora en la articulación de la rodilla. O, por ejemplo,
unas sesiones de terapia, fisioterapia, se tienen que traducir en que el niño sea capaz de dar 3 pasos en la escalera. Estos son actuaciones. Y vemos que incluso esta gente que habla de la existencia, ¿no? ¿Qué ocurre? El sistema trata de sacar esa actuación de nuevo de ellos. Fíjense, si volvemos a estas imágenes que Brigitte nos compartió, cuando vemos estas imágenes, es como si las viéramos y dijéramos, vaya, no vemos vida aquí. Ajá. ¿Qué tipo de cultivos podemos extraer de esta zona salvaje? Tal vez podamos sacar flores y venderlas, ¿no? Sí, o tal vez las flores no son tan fáciles de vender como la ensalada, la lechuga, pero tiene sus propias cosas. Y todo lo que no sea esas flores, erradiquémoslo. Solo saquemos flores de ese campo. ¿No ven? Es muy triste. Pero esta es la realidad con la que tenemos que lidiar. Y volviendo a donde estábamos, esto nos lleva a la siguiente gran pregunta, que es, ¿qué estamos haciendo? ¿Vamos a ir detrás de nuevos hitos, centrarnos en cosas nuevas y más de ellas? ¿O vamos a aceptar la situación en la que está el niño y tratar de hacer que su situación actual, su nivel actual de actuación, encontrar qué hay detrás de esa actuación y hacerlo mucho mejor? Esa es la disposición en la que nos estamos fijando. Y eso, por supuesto, define las elecciones en cuanto a la terapia. Esa es la esencia. Y luego, finalmente, voy a pasar a la esencia de la presentación de hoy, que tal vez seamos capaces de cortarla. Esto es lo que realmente quiero decir desde el punto de vista práctico. Todo el mundo en el campo de la rehabilitación piensa y actúa y analiza en cuanto a la maximización de la actuación, incluso para niños que no pueden hacer mucho en cuanto a actuación. Siguen tratando de conseguir actuación. Para un niño que está en una silla de ruedas, etc., al menos va a ser capaz de levantar la cabeza 5 segundos. Siempre están tratando de conseguir estas cosas. Y afortunadamente, hace unas pocas semanas, encontré un término que marca la diferencia. Es el término de el manejo de las vulnerabilidades. Para ponerlo de una manera sencilla, hay 2 escalas. La escala en la cual observamos a otras personas con el ojo desnudo, esa es la escala funcional, y de la actuación, esa es la escala del hacer, esa es la escala de nosotros haciendo algo que nos lleva hacia algo. Eso es como una emoción, como un movimiento, sentarse, andar, y ahí es donde las funciones motoras están. La palabra clave aquí es la actuación en metros por segundo. Metros es espacio, segundo es tiempo, es una escala de tiempo. En otras palabras, cuando nos fijamos en el caminar con los ojos, requiere ciertos movimientos, ciertos metros
y al menos ciertos segundos para que tengamos una impresión de qué es, cómo de bueno es. Ahora, lo que queremos traer, el vínculo que falta, es la existencia, la continuidad de ciclos. Eso es la parte de ser. Y la escala ahí, desde un punto de vista mecánico, se centra en milímetros y milisegundos. Y esa es realmente la parte que lo hacía difícil antes. Si nos fijamos en la actuación típica, si nos fijamos en las actuaciones típicas o, digamos, las ondas de observación, ¿qué es lo que vemos? Como padres, diremos, bueno, cómo de estable es, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que la prioridad número uno para el sistema es manejar las vulnerabilidades. Y, por supuesto, manejar vulnerabilidades se entiende mejor cuando nos fijamos en los extremos. Porque, ¿qué ocurre ahí? Esto son situaciones muy poco favorables. En otras palabras, nosotros no somos suaves o planos. Hay zonas de grandes concentraciones de fuerza bajo nuestro peso natural. Y luego hay otras zonas donde hay concentraciones también de fuerzas en cuanto a agarre, o a veces es compresión, o a veces es estiramiento. El mensaje central aquí es que el cerebro no le importa mucho la parte de metros por segundo, la actuación. Lo único que le importa al cerebro son los milímetros por milisegundo, porque aquí es donde el daño ocurre. Así que el manejo de vulnerabilidades, simplificado, sería prevenir los daños locales o la interrupción de los ciclos. Porque en ese sentido la concentración local de fuerzas provoca daños, microdaños, que necesitan sanarse. Hace falta solo un milisegundo para dañarse y son necesarios días para que sane. De tal forma que la cosa número uno que preocupa al cerebro es cómo organizar todo de tal forma que los relojes sigan funcionando. Esa es la parte de optimización metabólica interna. Y desde el punto de vista mecánico, cómo asegurarnos de que los daños están contenidos dentro de la parte impredecible y dentro de ese ambiente externo que es impredecible y hay cambios de dirección, carga, concentraciones, etcétera, etcétera. Estos son dos cosas distintas. Y cuando nos fijamos y vemos, esto es extraño, ¿por qué no se mueve o por qué se ha movido de este modo y no del otro? ¿Por qué es tan vago mi niño? ¿O por qué no hace esto? ¿Por qué lo hizo la última vez y no lo quiere hacer ya? ¿O por qué hace una cosa y no la otra? Esto es para entender que al cerebro no le importa el nivel de la actuación. Lo único que le importa al cerebro es cómo manejar y prevenir y contener los daños. De tal forma, como resultado, ¿qué es lo que va a optimizar? Va a optimizar la estabilidad antes de la movilidad. Y eso es lo que llamo esa secuencia de sacrificios. En el caso de que la persona tenga una debilidad y no pueda
contener ese mal, ¿qué va a hacer? Habrá una estrategia para optimizarlo. Esa estrategia de optimización será, si no podemos distribuir las cargas entre los dos ángulos costales, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar en la presencia de esas cargas torsionales, vamos a ponerlo todo en un lado. Y si no podemos lidiar con las compresiones, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner las costillas directamente sobre la pelvis, para que al menos tengan esa base de apoyo. ¿Cómo vamos a cambiar las propiedades de la piel? Bien, la vamos a pegar, o en otras zonas al contrario, la vamos a despegar totalmente. Y estas son decisiones que cuando lo vemos desde el punto de vista de la actuación, lo vemos y decimos, pero ¿qué es esto? Parece una patología. Parece que el cerebro está roto y se equivoca. Pero el único motivo por el cual lo vemos como una patología es porque nosotros solo nos fijamos en la realidad mediante esa lente de metros por segundo, mientras que la existencia real que el cerebro, con la que el cerebro está lidiando, ocurre al nivel de milímetros por milisegundo. Pero ahora quiero que entiendan las diferencias que hay aquí y no se asusten con los números. ¿Qué significa eso? Que cambiamos esa escala desde metros por segundo a milímetros por milisegundo. ¿Qué es un milímetro? Es una milésima parte de un metro. ¿Qué es un milisegundo? Es una milésima parte de un segundo. Si multiplicamos un milisegundo por un milímetro, conseguimos una millonésima parte de un metro por segundo. Eso es un nivel. Fíjense qué rápido y qué magnitud tiene esto. ¿Y qué es lo otro? Cuando los metros por segundo están ocurriendo en unidades unitarias, el brazo, la pierna, etc., son unidades, pero esto va a ocurrir en miles de sitios. Eso significa que una milésima por una milésima por una milésima se convierte en una milmillonésima o una billonésima. Esa es la escala con la que está lidiando el cerebro. Una milmillonésima, mil millones de veces más de la magnitud con la que nosotros pensamos. Y decimos, ¿este cerebro está roto? Pues no. Entendemos, el cerebro está lidiando, está haciendo malabares con muchísimas bolas. Porque el terapeuta, por ejemplo, nos dice que si no hacemos una función, entonces no vamos a conseguir una silla de ruedas la próxima vez y pedimos más funciones. Y esta es la situación tan ridícula que tenemos. Y la clave es entender cómo de grande es la tarea que está haciendo el cerebro, cómo de complejo es lo que está haciendo. Y por eso siempre les digo, sus niños tienen cerebros que funcionan y hacen unas superactuaciones. Y una vez que entendamos que una parte del total de quiénes somos es esta punta muy pequeñita de la actuación y que hay una base inmensa de existencia. Solo dibujarlo así. Cuando hablamos de nosotros, somos un 99,99% existencia y un 0,01% actuación. ¿Cuál es la diferencia
entre ustedes y los niños con discapacidades. Para ellos, porque tienen que lidiar con mucho, mucho más, su existencia es 99,999. O incluso más nueves, otro 9 más. Me refiero a que, ¿acaso es tan distinto de ustedes? No, ustedes son 99,99 y ellos son 99,9999. Pero cuando lo pasamos, porque ambos de ustedes son un 100% de humanos completos haciendo cosas. Y ellos son un 100% de ser humano y hacedor humano. Son completos. Incluso sus niños, si están en los casos más severos, ¿qué está haciendo? Correspondientemente está en un 0,0001% de actuación. Pero el problema es que cuando comparamos la parte inferior con los 9, no es tan diferente. Pero cuando comparamos 0,01 y 0,0001 en vez de un 0, ahora esto es 100 veces más. De pronto, una persona normal parece 100 veces más avanzada que un niño con discapacidad. Y eso es. Nosotros somos igualmente de completos. No hay diferencias entre nosotros. Predominantemente somos existencia y un poco de actuación. Y ellos también son existencia y con un poco de actuación. Pero por supuesto, esa pequeña porción difiere. La nuestra podría ser 10 veces más grande o incluso 100 veces más grande, pero su existencia es más amplia. Su existencia está ahí. Esa es la esencia de todo esto. Es así de simple. No es algo... Pero ¿por qué también estoy hablando de esto? Bien, porque muchos padres están tratando de hacer lo contrario. Intuitivamente sienten, bien, el niño es lo mismo, es ese 100% de persona, pero lo que están tratando es demostrárselo al mundo externo por medio de la actuación. Dicen, mi niño puede hacer muchas cosas, es como en el Doman. No, es un genio en aprender lenguajes o en matemáticas. ¿Por qué es esto necesario? Eso es un acercamiento incorrecto. Están tratando de sacar el máximo de actuación en un escenario donde tenemos que lidiar sobre todo con existencia. Y fíjense, esto probablemente no sea algo muy nuevo para ustedes, pero afortunadamente, hace poco encontré esto. Y es que, para poner un término aquí, ¿cuál es el reto más grande que históricamente hemos tenido que lidiar? Lo que ocurre es que hay un lenguaje para la actuación, pero no hay lenguajes para la existencia. Cualquiera que sea ese lenguaje, es muy débil. No, realmente no podemos... Puede ser filosófico, puede ser elegante, pero no es operacional. No podemos decir, hacemos esto y esto y esto para mejorar la existencia. Porque es un ser humano, suena muy bien, ser humano, pero es demasiado filosófico a la vez. Muéstrame qué puedo hacer con este ser humano. Y de pronto, fíjense en estos términos. ¿Cómo de vulnerable es tu nube?
¿No es genial? Mitigar riesgos de ransomware. Y luego, fíjense en esto. Empezamos a ver términos. Gestión de vulnerabilidades, el proceso de identificar, evaluar, tratar y reportar continuamente vulnerabilidades. Y luego nos fijamos en esas cosas. ¿Cuáles son los siguientes pasos del ciclo vital del manejo de vulnerabilidades? Valorar, priorizar, etcétera, etcétera. Todo del modo en el que la gente más le gusta. Pero ¿cuál es el mensaje central aquí? El mensaje central es muy sencillo. ¿De dónde viene esto? Esto viene de los sistemas informáticos. Uno de los mensajes más sencillos que quería compartir es que nuestro cuerpo es mucho más como una página web que como una máquina. Esto es algo importante que entender. Nosotros estamos integrados en esa nube, en ese ambiente. No somos máquinas de ninguna manera. Nuestra existencia es mucho más como la existencia de una página web o una red. Porque todo este lenguaje viene de esas redes que están encarnadas en esos ambientes. ¿Y cuál es la clave? Una red tiene actuación, pero también tiene vulnerabilidades. En otras palabras, esto se centra en la seguridad. Y esto vuelve a esta palabra de los hackers que explotan estas vulnerabilidades, etcétera, etcétera. Y el término que se me ha ocurrido y se lo presento por primera vez para su atención y juicio, no he tenido tiempo ni siquiera de imprimirlo aquí, se me ha ocurrido el término kinesioseguridad. O, bueno, kinesioseguridad. Y esto significa que cuando vemos la imagen... vaya, no estaba compartiendo pantalla. Bien, kinesioseguridad o kinesioseguridad en inglés es lo mismo. En otras palabras, cuando estamos viendo cualquier imagen clásica como esta, tenemos que hacernos la pregunta. La diferencia es que hay una actuación, una kinesioactuación, esa sería la función externa, y luego que está en la escala de metros por segundo, y luego está la kinesioseguridad de ese sistema que está en la escala de milímetros por milisegundo, y eso es lo que define la existencia. La actuación solo es posible dentro de la capacidad de la kinesioseguridad. Solo si los niños tienen esa kinesioseguridad, entonces llega esa siguiente liga de actuación, de kinesioactuación. Del mismo modo en el que si hablamos de cualquier actuación y hacer nuevas funciones externas, etcétera, etcétera, pero lo primero que necesitamos es asegurar el perímetro, lidiar con los factores externos que nos están bombardeando todo el tiempo. En ese sentido, la fuerza G, la fuerza gravitatoria, está constantemente atacándonos. Cada cambio de ángulo nos da una tendencia para caernos. Hay una tendencia para generar un momento de fuerza. Hay una tendencia para torsionar algo o estirarlo.
Y si el cuerpo no es lo suficientemente competente para lidiar con esto, entonces la actuación se bloquea y el cerebro va a utilizar el segundo mejor sacrificio, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es la lógica clave. Y con una perspectiva muy práctica, lo que estamos viendo ahí, siempre volvemos al vídeo de Gimberto, donde vemos estos esquemas. En general, si nos estamos fijando en este sistema como un total, vemos que para poder controlar y contener los músculos como unidad de actuación, necesitamos ese tejido conectivo distributivo de la fascia como la unidad de kinesioseguridad. ¿Y qué estamos haciendo con ABR? ABR es la herramienta de la kinesioseguridad. Ahora bien, el problema, ¿cuál es? Es que somos los únicos y el motivo ese es el motivo por el que hay tantos problemas para explicar qué es esto. La gente les está preguntando a ustedes en cuanto a la actuación, en cuanto a los metros por segundo, y decimos, no lo sé. Y luego dicen, bueno, por supuesto, dicen, vale, está sentándose mejor, está sosteniendo mejor la cabeza. Pero la siguiente pregunta es, bien, se está sentando mejor, pero tal vez podría haber empezado a sentarse mejor por otro medio. ¿Acaso esto es un premio adecuado a todo el esfuerzo que habéis hecho? ¿Cuándo va a ponerse de pie? ¿Cuándo va a pararse? ¿Cuándo va a caminar? Estas son las cuestiones que llegan siempre. ¿Cuándo va a comenzar a hablar? Todas estas cosas. Pero la cosa es entender que cuando tenemos el cuerpo viene esta relación, la kinesioexistencia, la kinesioseguridad, va en contra un poco o va por delante de la kinesioactuación. Por eso no tenemos que estar buscando esas cosas nuevas. Aquí tenemos el niño donde está, tiene este nivel de kinesioactuación que más o menos coincide con su sistema de kinesioseguridad, más o menos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos mejorar su calidad de vida? Vamos a mejorar su kinesioseguridad. No vamos a hacer nada activamente para promover la kinesioactuación. Vamos a confiar en que va a surgir por sí sola en el momento en el que la kinesioseguridad lo permita. Esto es lo que en lo que nos estamos centrándonos. Nuestro trabajo es mejorar la distribución, mejorar la kinesioseguridad lo máximo posible y ahí es donde estamos perfectamente alineados con ese cerebro. Porque básicamente esa es la prioridad principal. Por eso podemos confiar en el cerebro. ¿Y qué es lo que hacemos? Estamos utilizando esas herramientas de alimentación de esos campos distribuidos de fascia que afortunadamente no tienen un cerebro, sencillamente responden directamente a los estímulos mecánicos externos, brindamos mejor distribución y conexión para que el cerebro pueda decir, vaya, muchas gracias, me siento mucho más kinesioseguro y como me siento más kinesioseguro, puedo hacer otras cosas, pero no lo sabemos. No sabemos exactamente qué va a hacer, porque tiene que monitorear toda clase de procesos también para esos relojes internos y reorganizar y redirigir y calibrar esos relojes. Por eso para nosotros el punto clave, la kinesioseguridad en cuanto al cuerpo y en cuanto al sistema metabólico, etc. De nuevo, hay que ayudarlos primero a ellos para asegurarnos de que todas las actuaciones internas metabólicas ocurran del mejor modo posible
y esos relojes funcionen. Y cualquiera de otros lujos que aparezcan en cuanto a la kinesioactuación son cosas que vendrán mucho más adelante. Así que llevamos exactamente 1 hora y media desde que he empezado. Por supuesto, podría continuar durante mucho más tiempo esto, pero la verdad es que espero haber sido capaz de hacer una primera introducción a esto, y son más que bienvenidos para ver este manejo de vulnerabilidades por sí mismos, por ustedes mismos. Desgraciadamente y afortunadamente hay cientos de entradas en Google porque hablan mucho de redes y seguridad y mucha gente habla de ellos, formas de mejorar, componentes, ciclos, etcétera, etcétera. Y este es nuestro mensaje central. Las vulnerabilidades, cuando nos fijamos en gente sana, la gente sana lidia con su kinesioseguridad de un modo extremadamente bueno, gracias a la capacidad y lo bien indexada y calibrada que está todo su sistema de tejido conectivo, que puede lidiar con picos de fuerza internos, externos, etcétera, etcétera. Por eso nos podemos permitir la actuación. ¿Cuál es el problema principal de los niños con discapacidades? Su kinesioseguridad está teniendo problemas, está en problemas, y ahí es donde tenemos que centrarnos. Y sí, por eso trabajamos con la fascia y por eso nos centramos en la distribución. Mientras que, por supuesto, lo que oímos es que otra gente ha empezado a hablar de la fascia, pero ¿cuál es el problema con ellos y la fascia? Es que están tratando de engañar a la fascia y conseguir más de esa kinesioactuación. Quitar las restricciones, conseguir más movilidad. Movilidad, escúchenme. Eso es igual a vulnerabilidad. Piensen en los músculos, que son capaces de contraerse. Es como una bestia salvaje, es impredecible, genera toda clase de vulnerabilidades. Así que antes de poder hacer cualquier cosa, antes de ponerle un motor de Ferrari en un pequeño coche familiar y esperar que sea capaz de lidiar con él, esto es exactamente lo mismo. Las vulnerabilidades, manejo de la seguridad, ser capaces de lidiar con esos picos de fuerza mecánica. Esa es la esencia. Espero que finalmente seamos capaces de llegar con esta comunicación a niveles más avanzados y más amplios y establecer este término kinesioseguridad del todo, porque de nuevo el problema para la gente sana, la kinesioseguridad es algo que llega automáticamente, y cuando no lo hace se medicaliza como un problema que luego sencillamente se suelda de alguna manera y la gente acaba convirtiéndose en hacedores humanos. La gente sencillamente se la reintegra en su trabajo, ¿no? Pero cuando hablamos de los niños tenemos que hablar de la existencia. Así que todavía tenemos algunas preguntas que vamos a contestar. Y soy consciente de que hoy probablemente no he contestado, o después de la conversación de hoy va a haber muchas más preguntas que van a surgir, pero por otro lado, espero también que haya ciertas respuestas que estén tomando forma, y por supuesto tenemos ganas de escuchar el feedback de ustedes, y asegúrense si pueden comentar y compartir y contactar con nosotros si esto les ayuda o si necesitan entender algo más en esta conversación. Nos encantará responderles. Pero en general necesito que entiendan
esto. Todo el mundo está centrándose en los metros por segundo, mientras que la realidad está en los milímetros por milisegundo, que damos totalmente por hechos, y eso es todo. Y el problema de explicar ABR es exactamente por esto. Nosotros estamos estudiando, analizando, evaluando y por supuesto trabajando con mejorar las cosas al nivel de milímetros por milisegundos, mientras que cualquier otra persona se centra en metros por segundo. Y ellos, cuando les decimos milímetros por milisegundos, no entienden nada. ¿Acaso importan los milímetros? Pero la cosa es que cuando tratamos de discutirlo desde el punto de vista de la actuación, es muy difícil convencer a la gente de que los milímetros importan. No, ellos quieren metros porque son grandes. Pero cuando hablamos y pasamos la conversación a no se trata de los metros, se trata de las vulnerabilidades. Y las vulnerabilidades pertenecen al campo de los milímetros, obviamente. Así que ese es el mensaje. Espero que sea de ayuda y ahora vamos a pasar después de una pequeña pausa, vamos a la parte de preguntas y respuestas para las familias de ABR y para toda la demás gente. Vamos a decir adiós y les invitamos a que nos hagan sus preguntas y lo compartan cuando sea posible. Adiós, que vaya muy bien.